Semana Podcast presenta Mega Tendencias, un espacio para explorar los movimientos, las rutinas, las relaciones y en general las tendencias globales que moldean los nuevos comportamientos de la sociedad. Mega Tendencias, una realización de Revista Semana. Conduce Claudia Lucía González Osorio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Claudia Lucía González Osorio y los saludo donde quiera que estén, a la hora que nos oigan. Bienvenidos a Megatendencias, este espacio para conversar acerca de lo que nos pasa, de lo que está en tendencia, de lo actual, del hoy, porque eso es lo que realmente importa, lo que vivimos hoy. Y hoy, en este nuevo capítulo de Megatendencias, vamos a conversar sobre un tema que lamentablemente todavía sigue siendo tendencia: la enfermedad del implante mamario o el síndrome de Asia, que ataca el sistema inmune de las mujeres que se han puesto implantes en el pecho. Esta enfermedad es tan grave y extendida que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos se ha encargado de hacerle el seguimiento y realiza periódicamente una evaluación de los beneficios y riesgos de los implantes mamarios. Precisamente su informe de casos, publicado hace 6 meses, revela una cifra alarmante: 733 casos únicos y 36 muertes de pacientes en el mundo, lo que además refleja un aumento de 160 casos nuevos y 3 muertes más desde julio de 2019. Para hablar de este tema, precisamente tenemos como invitada a Angely Moncayo, esa bella actriz de reconocidas producciones nacionales como El Cartel o Más sabe el diablo, quien hoy, después de vivir en carne propia la enfermedad del implante mamario, es abanderada de los cientos de mujeres con su proyecto Asia Recovery. Bienvenida a Megatendencias, qué bueno escucharte. ¿Cómo estás, Angely? Claudia Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias por tan linda introducción, muchas gracias por tu tarea de investigar un tema que yo espero de verdad que siga siendo tendencia, porque así vamos a poder salvar más vidas, y gracias sobre todo por abrir este espacio para hablar de un tema tan importante. Porque además también se trata de esa palabra que tú utilizas mucho también, que es sororidad, ese estar juntas para ayudarnos, ¿no? Tal cual, yo creo que nunca lo esperé, fíjate, nunca esperé vivir mi más grande experiencia de sororidad detrás de todo lo que significó esta enfermedad y de este proyecto tan lindo que nace a raíz de esto. Pero sí, hoy en día digo que tengo hermanas en todo el mundo y que hemos podido derribar todos esos muros que nos vendieron a través del tiempo, en el que nos decían que éramos enemigas, que no podíamos estar juntas, que no podíamos trabajar juntas, y por el contrario, compartir una experiencia tan difícil a través de algo que es tan bonito como aprender a aceptarnos y a vernos como somos y a reconocernos y a decirnos: oye, estás preciosa y quedaste mejor de lo que estabas, y a reconocernos como el género poderoso que somos. Angely, entonces encontraste también como el sentido de tu vida con esa experiencia que tuviste de tu enfermedad. Definitivamente. Cuando esto empezó a pasar y yo subo la primera parte de este documental, que fue hecho, como siempre lo digo, literalmente con el celular, de una forma muy cruda. De hecho, el sonido no me quedó bien, espero mejorar sustancialmente para la segunda parte. Pues yo esperaba que hubiera interés, pero esto explotó de una forma enorme, y todos los días empecé a hablar del tema, a hablar con más mujeres, a hablar con más personas, a educarme, que ha sido muy importante en todo este proceso, la educación sobre la enfermedad, porque al final es una enfermedad huérfana, muy joven, que muchos todavía no reconocen, aunque ya tenemos muchísimo material en internet, artículos, se están llevando a cabo estudios, y desafortunadamente, Claudia Lucía, muchos más casos. Entonces, mira, por más que se hable de un porcentaje bajo de mujeres afectadas por los implantes, porque en realidad Asia tiene que ver con muchas otras cosas, pero hoy estamos hablando de los implantes. En realidad no hay un estudio que pueda mostrarnos una estadística real de cuántas mujeres están siendo afectadas, porque desafortunadamente en este momento, gracias a este espacio, se están dando cuenta muchas.
Desafortunadamente en un mes le va a explotar a otras. Desafortunadamente no todas están registradas en los grupos de Facebook y pues va a haber unas en un año o en dos y entonces calcular eso es bastante complicado. Ha sido una cifra que va en crecimiento. Precisamente por la ignorancia y por no saber ese camino que tú también tuviste que recorrer porque empezaste a tener los síntomas y eso es importante que lo hablemos para que las personas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando digan, eso es lo que yo tengo y también he recorrido clínicas, hospitales, consultorios de médicos y no han dado con lo que tengo. ¿Qué pasó contigo? Cuéntanos esa experiencia para que la gente pueda saber de qué se trata. Los síntomas, Claudia Lucía, son muy variados. En realidad, cuando el sistema inmune te empieza a atacar de esta forma, pues el sistema inmune es muy amplio, es muy complejo. Entonces puede aparecer cualquier cantidad de sintomatología tan dispersa que tú llegas a este diagnóstico más por descarte que por otra cosa. Y no existe en este momento un examen que tú puedas hacerte para decir, lo que tengo es síndrome de Asia. Y además hay muchos médicos que desafortunadamente no le dan el crédito, no les interesa darle el crédito, pero hay otros muchos que sí están hablando del tema, que sí les creen a sus pacientes y que sí están en proceso de hacer una investigación sobre este tema. Pero, por ejemplo, el otro día tuve una entrevista con el doctor Víctor Ursola de Costa Rica y él solo, que es una persona muy juiciosa, que le ha hecho mucho seguimiento y que hoy en día explanta mucho más de lo que implanta, ha reunido un promedio de 165 síntomas. Entonces, no quiere decir que porque yo les cuente mi sintomatología y no la tengan, puede ser que ustedes presenten otra, puede ser que tengan solo 2 síntomas o puede ser que yo tuve 40 síntomas, pueden ser que tenga los 40, ¿sabes? O sea, lo más importante de esto es no normalizar sentirte mal. Si tú ves que antes de los implantes no tenías sintomatología y no te aparecían ciertas cosas que después de los implantes sí, pues es momento de preguntarse e ir al médico y hacerse los chequeos. Yo vengo hoy en día, ya que tengo conocimiento de la enfermedad, yo me operé la primera vez a los 18 años, eso fue como en el 98, luego me hago un cambio de prótesis en el 2012. Tengo entendido que tenía los PIP, desafortunadamente nunca pude recuperar los sellos, me cambio por texturizados de Allergan, tampoco es una enfermedad que tenga que ver con algún tipo de marca o si es silicona o si es solución salina, ¿vale? No estoy mencionando simplemente las marcas porque fue lo que me pasó a mí. Ahora, las texturizadas de Allergan sí que hay que tener cuidado porque están asociadas a un tipo de linfoma. Entonces, pues yo me cambio y ahora sí me puedo dar cuenta que más o menos a los 4 o 5 años de yo haberme operado la primera vez, sí que empecé a presentar sintomatología. Lo que pasa es que esto empezó a crecer con los años. Mi primer síntoma fuerte fue algo que se conoce como tiroiditis de Hashimoto. Luego empecé a tomar medicamento para la tiroides, medicamento que tomé por más de 10 años y que hace un mes me retiraron. Imagínate la casualidad después de haberme sacado los implantes cuando es difícil que te retiren el medicamento para la tiroides. Luego empieza una serie de sintomatología muy dispersa. Yo iba a muchos médicos antes de quedar embarazada. Quedo embarazada. Y al momento de tener a nuestra nena Ariadna, explota como colapsa mi sistema inmune porque definitivamente pues era un factor que ponía a prueba total todo mi cuerpo y que después como que me dijo, Angie, mira, lo siento, pero no me puedo recuperar porque es que no tengo de dónde agarrarme para recuperarme y empieza esta carrera de ir cada semana a diferentes médicos, diferentes especialistas en donde me hacían todo tipo de exámenes, yo urgencias, bueno, te puedo mencionar 1000 cosas y todo me parecía bien y yo iba peor, porque además no son cosas que yo te diga, es que no se veían, claro que se veían, yo amanecía un día con los ojos como si me hubieran pegado en la noche, no solamente eran inflamados, sino morados. Al otro día tenía alergias, al otro día me aparecían morados del cuerpo, que en algún punto un médico me dice,
es que yo creo que tú te la pasas pegándote con cosas y no te das cuenta. Ahora me acabo de acordar de eso y digo, wow, hasta Porque dónde llega. sí, porque también te veías enfrentada a la duda y es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres, como que esta mujer se está inventando enfermedades, está más bien como enferma de la cabeza. Es lo que le llegan a decir a muchas mujeres. Digamos que yo lo más cercano que tuve de eso fue un médico que en algún punto me dijo como que ya no sabía qué hacer conmigo y me dice, mira, yo te voy a mandar medicina para la ansiedad. Y yo, que gracias a Dios siempre he tenido mi carácter muy definido, le dije, no señor, yo no tengo ansiedad, yo lo que tengo es ganas de saber qué es lo que tengo. Usted a mí no me va a mandar medicina para la ansiedad porque yo no me la voy a tomar. Y ahí lo paré de una. Entonces, al punto que este era mi médico primario y yo le empecé, en un punto le dije, mira, descubrí lo que son los implantes y le empiezo a hacer el cuento de todo esto. Y recuerdo mucho que me dice, pero ¿te vas a retirar los dos? O sea... ¿Cómo así? Fue una pregunta de la que todavía me río porque digo, ¿en serio un médico me está preguntando eso? Entonces, mira, me pasaron 10,000 cosas y te digo, a muchas les pasan que son cosas que no se ven, que son cosas que sienten. Por ejemplo, la fatiga crónica que yo tenía, es que no era crónica, era una cosa horrible, horrible. Yo no me podía parar de la cama, Claudia Lucía. Atender a mi bebé era, mira, la gente no tiene ni idea del esfuerzo que yo tenía que hacer para pararme cada día de la cama y cómo, gracias a Dios, mi familia, que fue mi mayor medicina, y mi esposo siempre me cubrió cantidad de veces para que yo pudiera quedarme en cama porque era que no era capaz de pararme. La fatiga crónica es algo que no ves, algo que por el contrario muchas personas juzgan, dicen es que esta persona es que estás perezosa, o a muchas les dicen es que estás hipocondríaca, y lo que tú dices, a muchas las mandan al psiquiatra y terminan con medicina psiquiátrica porque en realidad pues hay un sesgo de observación con esta enfermedad y no se toman el trabajo de investigar y ir un poco más allá y darse cuenta que sí, que existe y que es verdad. Y yo cada semana pues iba de peor en peor hasta que un día decido compartir mi sintomatología hablando del posparto en Instagram y fueron las mismas mujeres que me empezaron a escribir y me dijeron, mira estos videos, tienes que investigar algo que se llama Breast Implant Illness o enfermedad del implante mamario, y es cuando yo me entero de lo que tengo. ¿Y qué hiciste en ese momento? O sea, estabas también como, bueno, finalmente hay una esperanza, ya sé por lo menos qué puede pasar, pero también el miedo. ¿Qué pasó contigo y a dónde acudiste? Llorar, fue lo primero que hice. Cuando me mandaron el primer video, nosotros no vivimos en Colombia, pero yo estaba en Colombia en ese momento y recuerdo que mi esposo estaba al lado y él estaba haciendo otra cosa y yo empiezo a ver el video, pues el video lo tenía, obviamente él podía escuchar perfectamente y empiezan a contar estos testimonios. Yo con el primer video me puse a llorar. Me parecía increíble que una persona que yo no había visto en mi vida, que no tenía ni idea quién era ni ella, quién era yo, pues que estuviera en otro lado del mundo y que estuviera describiendo, Claudia Lucía, exactamente cómo yo me sentía, que además no estamos hablando de, mira, tengo una gripa, no, estamos hablando de una sintomatología muy compleja y ella la describía perfectamente. Entonces me puse a llorar y mi esposo, que estaba haciendo otra cosa, se voltea y me dice, no puede ser, está hablando de ti. Y empiezo yo a investigar como una loca y miro y digo, aquí está la respuesta, aquí está. Después de llorar, obviamente sentí un gran alivio porque fue como ver la luz al final del túnel. Esto lo he contado muchas veces, Claudia, y es cierto, yo te lo juro que yo pensaba que en algún momento me iban a encontrar tirada en el piso de mi casa y muerta y que nunca nadie iba a saber qué había pasado conmigo. A mí un día me aparecía otra cosa, al otro otra. Yo decía, bueno, ¿en qué momento pues me da un derrame, me da un paro, me da algo? ¿Quién dice que no me va a pasar? Entonces, pues era lo que yo pensaba. Entonces luego dije, bueno, hay una luz al final del túnel y pues si esto es lo que tengo que hacer. Yo ni siquiera pensé en cicatrices, no pensé en nada. Dije, Dios mío, hay una solución, no tengo que vivir así el resto de mi vida.
Y por supuesto ese mismo diciembre yo vi esto y no sé, a la semana siguiente ya estaba viendo al cirujano diciéndole que quería quitarme los implantes. También todo esto tiene que ver con algo que empezó a suceder y es la imagen física y la necesidad de las mujeres también de agradar y de gustar. Esa relación con lo físico, ¿cómo lo ves ahora después de todo lo que has pasado? Pues mira, definitivamente yo creo que con la madurez mental que tú vas adquiriendo a través de los años, pues van cambiando muchas cosas. Mi idea de cómo te ves y qué es lo más bonito o no, que es muy relativo, cambió definitivamente con los años. Entonces, si hablamos solo de lo físico, y te agradezco que me hagas esa pregunta, yo ya me veía al espejo y era que no me gustaba cómo se veía este par de plásticos, como lo escuché alguna vez que me gustó mucho simulando ser tetas. No me gustaba, o sea, sentía que no me veía bien, como que la ropa no me gustaba ya, como que de alguna forma, yo no sé por qué, y le pasa a muchas mujeres, como que nos operamos y al contrario de estar mostrando, queremos taparnos. Entonces a mí me fue cambiando. Entonces yo me miraba al espejo y me imaginaba sin esto y me gustaba esa imagen que tenía y decía, me gusta. Y fue lo que me pasó. Yo trabajé mucho mi parte mental también antes de la explantación, porque es muy, muy frecuente que las mujeres cuando se explanten pasen por procesos psicológicos muy complicados. Entonces, digamos que soy de las pocas a las que eso no le pasó. A mí me encantó como me vi desde el primer día, no tuve ningún tipo de rechazo con mi cicatriz, al contrario, es una muestra de lo valiente que he sido y me lo recuerda todos los días. Entonces no tuve ningún rollo con eso, pero mi idea de esos estándares de belleza tan impuestos, hoy en día es peor gracias a las redes sociales. Por eso siempre digo y promuevo un hashtag que es más metas, menos tetas, no en ánimo de que yo tenga algo ni contra las cirugías, ni contra la silicona y la que quiera que se lo ponga, obviamente con la responsabilidad de una previa investigación, sino que las mujeres somos mucho más que piel, mucho más que estar mostrando. Las mujeres tenemos mucho más para dar, mucho más de qué hablar, podemos inspirar mucho más, podemos hacer en general mucho más. Entonces, hoy en día me preocupa más qué puedo hacer yo, qué puedo dejar en la sociedad. También ten en cuenta una cosa, ¿no? Que soy madre y que ya me preocupa mucho más también ese legado que yo voy a dejarle a Ariadna. Entonces, pues tengo cuidado con lo que hago y me preocupa por cómo alimento mi mente, cómo alimento mi espíritu. Entonces, todo eso ya pasó a un segundo plano. No quiere decir Claudia, que yo haya dejado de cuidarme, porque a veces la gente se va al extremo y de verdad como que me decían, bueno, entonces te vas a vivir a una finca, a ordeñar vacas y a dejar, no, yo sigo cuidando, me encanta cuidarme mi piel, mi pelo, me gusta verme bien. Feminidad. Exacto, retomé, por ejemplo, hacer ejercicio, yo no había podido volver a hacer ejercicio, pero ahora las cosas las hago por salud, por sentirme bien, tengo un infinito cuidado y un infinito respeto que antes debo decir que no lo tenía, por qué como y qué pongo dentro de mi cuerpo, porque eso era lo que había decidido poner algo dentro de mi cuerpo. Entonces hoy en día tengo mucho respeto por qué voy a poner dentro de mi cuerpo. Investigo, leo, pero tampoco tengo nada, Claudia, con esa Angeli que a los 18 años decidió operarse, porque además también muchas mujeres se dan muy duro por así se hayan operado hace un mes o un año. Uno no es la misma persona hoy de lo que la que fue ayer, ¿sabes? Hoy te levantaste aprendiendo algo más. Entonces, pues esa mujer o esa niña de 18 años pensaba que estaba haciendo las cosas bien y está bien. Y yo no tuve ningún lío con mi cirugía y asumo totalmente la responsabilidad. Pero sí también fue producto de esos estándares de belleza tan impuestos que me vendió la sociedad y que yo acepté. Porque no puedo dejar mi responsabilidad y no podemos dejar nuestra responsabilidad a un lado como mujeres al decir que es que nos venden cosas y que la publicidad no, es una cosa que nosotras
hemos aceptado y que es momento también de revelarnos un poco y decir, bueno, hay publicidad, pues la publicidad tiene que cambiar, porque para los gustos los colores y somos muy diferentes y tener diversidad es maravilloso. Y si la naturaleza hubiera querido que todas naciéramos con unos pechos enormes, pues así habríamos nacido, pero resulta que no. Eso es todo producto en primer lugar, de la industria porno, y tenemos que decirlo así. Entonces tenemos un gran trabajo en nuestras manos al criar a esta nueva generación para que vengan con otras cosas en la cabeza. Eso te iba a decir, porque Ariadna va a cumplir 2 años, y también el hecho de que hayas tenido una hija tiene mucho significado también, esa experiencia, ¿no? Como para empezar desde el principio, desde muy niñas a cambiar esa mentalidad. Uy, Claudia, mira, yo miro a mi hija y yo siento que es como mi gran proyecto de vida, y no porque yo le respeto a Ariadna mucho su individualidad, y siempre he entendido o lo he visto como que va a sonar un poquito duro, pero es como que ella hace parte de mí, pero yo no hago parte de ella, y lo digo así es porque ella en un momento va a volar. Pero esta frase de las mamás es que nunca va a dejar de ser mi niña o nunca va a dejar de ser mi niño, es literal. Adriana va a cumplir 40 años y si Dios me permite estar en este mundo, nunca va a dejar de ser mi niña, como yo no he dejado de serlo para mi mamá. A eso me refiero con esa frase. No significa que ella no lleve una parte mía en ella, pero al contrario es como ese gran proyecto, como que yo siempre me pregunto, a ver, a nivel mental y espiritual, ¿qué puedo darle? ¿Qué puedo darle para que ella sea una mujer mentalmente segura, que sea mentalmente fuerte, que reconozcan las otras personas las inmensas capacidades sin importar cómo se ven, que apoye a otras mujeres y las inspire y las aplauda, que sea una niña feliz, sin importar lo que ella elija hacer, porque la idea de éxito es muy relativa, pero que sea una niña feliz. Entonces siempre, desde que estaba en el vientre, siempre nos hemos preocupado por eso. Yo, por ejemplo, en casa tenemos súper prohibidos los libros de princesas. Digo, princesas que no sean princesas que salen y luchan, que salen y se ganan las cosas, que salen y quieren luchar por sus sueños. Estas princesas Disney con las que nosotros crecimos, yo las tengo prohibidas. Aquí no se lee Blancanieves, no se lee Cenicienta, no se lee nada de esto. Entonces, porque si tú empiezas a ver, desde que ellos están chiquitos, son unas esponjas, y son cosas con las que te empiezas a quedar. Ay, yo quiero crecer, que un príncipe venga y me salve. No, yo quiero crecer y conquistar el mundo. Y si el príncipe aparece, maravilloso, que él también sepa que ese príncipe yo me lo merezco y él me merece a mí por la gran mujer que soy. El proceso de merecimiento en las mujeres hay que trabajarlo mucho, porque además escuchas a muchas decir, es que qué suerte tienen, es que los hombres... No, Claudia Lucía, hombres buenos afuera hay muchos. Tenemos que trabajar en nuestro merecimiento y entender que como mujeres valemos mucho, y que asimismo, como uno tiene suerte con esos hombres de los que hablan muchas, ellos también tienen suerte con uno por las grandes mujeres que somos, pero eso hay que alimentarlo, y alimentarlo desde que ellos están chiquititos. Entonces Ariadna lo sabe, y yo cuido lo que ella escucha, lo que ella lee, lo que ella ve. Hay una cosa de la que nos gusta hablarle mucho, que no sé si los otros papás lo hacen, pero que me parece súper indispensable, y es tener buen genio. Levantarte y de buen humor. Exacto, el buen humor te cambia todo. Claro. Entonces son muchas cosas que a nivel mental, por ejemplo, siempre lo hablamos, y siempre le dije a mi esposo que si en algún momento yo me daba cuenta que iba a ser una niña, para mí era indispensable que ella supiera defenderse. Entonces, desde que estábamos en el vientre ya habíamos averiguado clases de artes marciales, no solamente por lo que implican las artes marciales en sí, que es importante que ella aprenda a defenderse, sino porque mentalmente las artes marciales te dan una disciplina y una mentalidad muy, muy, muy fuerte. Pero además porque es que el mundo sigue corriendo, Claudia, y por más que queramos hablar de que los feminicidios deben disminuir, que tenemos que empezar a criar los hombres de determinada manera, pues esto va a tomar un tiempo. Y desafortunadamente, por ejemplo, en pandemia lo que pasó fue que se incrementaron
Entonces, Sí. para mí es indispensable que ojalá los como programa educativo no solamente metieran en los colegios que las niñas aprendieran a defenderse, pero a defenderse desde la cabeza, primero lo mental y luego lo físico, y luego que les ayudaran a trabajar en su autoestima desde que están en el colegio, por supuesto desde casa, que es donde nace todo, pero también en los colegios. No nos quedemos solo con matemáticas, español y sociales. Las redes sociales hacen parte de nuestro mundo y se necesitan clases de redes sociales y cosas que hablen de la realidad para ayudar a hacer crecer este autoestima en las niñas, y que cuando vean esos estándares de belleza tengan la capacidad de decir, ay, qué linda se ve, pero bueno, yo sé que eso ha pasado por muchos filtros y yo no me veo así porque pues ha pasado por muchos filtros, así no se despierta la gente, ¿sabes? Entonces es un universo grandísimo y yo creo que tenemos una gran labor en nuestras manos. Pues hablamos de esto precisamente porque muchas mujeres también le temen a la explantación, y es precisamente por todo lo que tú acabas de decir, por la autoestima, porque creen que ahí en los pechos grandes está también mucho de su seguridad y de su amor propio. Tú dices que hay que recordar que siempre lo más importante es la salud. ¿A qué está expuesta una mujer que, sabiendo lo que está pasando, no lo haga? A que cambie totalmente su rutina. No estamos hablando de una cosa en la que te vas a sentir mal de pronto un día a la semana. Estamos hablando de una cosa que en mi caso, por ejemplo, cambió y afectó totalmente mi vida. Totalmente. Estamos hablando de mujeres que han perdido sus trabajos. Estamos hablando de mujeres que no pueden levantarse de la cama. Estamos hablando de mujeres que han perdido sus hogares. Es que no es un problema social, no es un problema solo de, mira, me voy a sentir enferma, o peor aún, de que, por ejemplo, en este momento estén escuchando este podcast algunas adolescentes y que digan, ay, es que cuando yo me cumpla 18, entonces me voy a operar, pero bueno, ellas dicen que se sacan eso y que ya están bien, o sea que vale la pena el riesgo. No es así de fácil, es un proceso, yo no estoy bien ya, llevo 3 meses explantada y he tenido 3 recaídas duras y es un proceso, pero la gran noticia es que hay muchas mujeres que han quedado con sus sistemas inmunes tan comprometidos que ya tienen enfermedades autoinmunes el resto de sus vidas, y mujeres jóvenes, estamos hablando de mujeres con artritis, con lupus, con fibromialgia, o sea, yo no sé si a alguna persona le gustaría tener alguna de estas enfermedades y que valga la pena el riesgo. Ahora, si ya hicieron la investigación previa, conocen todo esto y saben que se van a operar bajo ese riesgo, pues que lo hagan y que estén pendientes, obviamente no solamente del síndrome de Asia, sino de los cuidados que deben tener cuando se operan, de las resonancias magnéticas, de las mamografías, de los ultrasonidos, de ver la sintomatología, a ver si en efecto se sienten bien o tienen algo que no tenían antes. Entonces, son muchas cosas las que se alteran, y es muy importante también investigar cuáles son esos componentes de los que están hechos las prótesis, porque es que, Claudia, mira, uno no llega hasta ese punto, uno no lee la letra pequeña, a uno nadie le dice, mira, es que lo que vas a meter en tu cuerpo es una sopa química que pues va a tener un intercambio constante con tu cuerpo, y no, nadie se toma el trabajo como paciente de investigar. Van a abrir tu cuerpo y van a poner algo dentro de tu cuerpo que te va a acompañar muchos años digo, porque las prótesis no son para toda la vida, como lo dicen todavía desafortunadamente muchos cirujanos plásticos. En la página de la FDA no lo dice una vez, lo dicen muchas veces. No son dispositivos para toda la vida. Lo recomendable es cambiarlos a los 10 años. Y antes de eso hay que estar haciendo chequeos. Entonces, son muchas cosas las que incluye esto, con las que nosotros como pacientes debemos tener responsabilidad, pero también la comunidad médica al ponernos esto en los posibles riesgos. Ese documental empezó después de que te abrieron los ojos y te dijeron esto es lo que te está pasando, y empezaste a precisamente documentar cada paso que ibas dando. El documental nace porque en efecto yo me doy cuenta y le digo a Sergio, esto lo tiene que conocer el mundo. ¿Cómo es posible que en Colombia, que es un lugar que mundialmente es conocido por las cirugías plásticas, nadie esté hablando de esto? O sea, me pareció alucinante. Y entonces cojo el celular
desafortunadamente me perdí mucha sintomatología y hay mucha que no la puedes grabar, porque por ejemplo la fatiga crónica pues no la puedes grabar, el que se te olviden las cosas no lo puedes grabar, la fotofobia no la puedes grabar, pero sí que cogí el celular y dije voy a empezar a grabarme con mi celular. Traté de ir a algunas productoras a hablarles sobre el tema porque me parecía un tema del que había que hacer un documental ya, no mañana, ya. Y no mostraron mucho interés. Entonces mi esposo es quien me dice, Angie, hazlo tú, hazlo ya. Y dije, es verdad, o sea, nada, lo subo a YouTube y que lo vea el que quiera. Y como te darás cuenta en el documental, pues como te dije en un principio, el sonido no me quedó muy bien. Básicamente era con la niña en un brazo y el documental en el otro, tratando de hacerlo. El sonido quedó fatal, pero la idea era que hubiera un mensaje detrás de esto y hacer la segunda parte también, que estamos trabajando en esto. Y en efecto, decido subirlo y esto explotó de una manera, no solamente, gracias a Dios, los medios abrieron estas ventanas para dar voz a esta enfermedad, sino la cantidad de mujeres que empezaron a escribirme. Uy, Claudia, mira, a mí esta es la hora, me llegan mensajes. Sí. O sea, mi bandeja de Instagram yo la tengo habilitada por mensajes directos porque me parece importante hablar con estas mujeres. Yo en su momento quería saber más, ¿sabes? Entonces lo tengo habilitado y mantengo con esa bandeja llena y claro, cada niña me cuenta su historia, no entre renglones, porque están desesperadas por tener más conocimiento, por saber cuál es el próximo paso. Desafortunadamente también, Claudia, hay muchas que están muy desesperadas porque no tienen el dinero para operarse, porque es una cirugía, sí, es una cirugía muy costosa, que por ejemplo, hablemos solo de Colombia, aunque pasa en muchos países latinoamericanos, los seguros no cubren esta cirugía. Nosotros como Asia Recovery, la idea a mediano o largo plazo es ojalá encontrar tanto personas, empresas o los mismos cirujanos que explantan para que nos ayuden y ya tenemos un fondo en el que pues hemos empezado a recaudar dinero para ojalá poderlas ayudar de alguna manera a que puedan solucionar, al menos desde la parte de inmunonutrición, porque son varios pasos. O sea, para mí es la parte de nutrición que puede ayudar mucho a que tu sistema inmune vaya calmándose. La parte psicológica, nosotros con Asia Recovery hacemos charlas cada 15 días para hablar. Y luego la parte, obviamente, de encontrar el cirujano plástico idóneo que haga la capsulectomía y que te deje estéticamente bien. Semana Podcast está presentando Mega Tendencias. ¿Qué es ¿Cómo se llama? Capsulectomía. Sí. La capsulectomía es el proceso de sacar, cuando a ti te meten el implante, se forma un tejido alrededor, que ese tejido lo que hace es proteger a tu cuerpo de este cuerpo extraño dentro de tu organismo. Entonces se forma una especie de, vamos a decirlo, como callosidad alrededor del implante. De hecho, cuando hablamos del linfoma, del tipo de linfoma que se produce por prótesis, se produce en la cápsula. Entonces la capsulectomía es el proceso de sacar esa cápsula que rodea, que se debe hacer no cuando una mujer tiene síndrome de Asia, sino cada vez que una mujer se vaya a cambiar una prótesis, se tiene que sacar la cápsula y se tiene que mandar a patología. Eso sería lo correcto. Se saca esa cápsula, eso requiere una gran habilidad. Y luego tienen que sacar la prótesis también, obviamente, y luego pues reconstruir si es lo que la mujer desea, hacer una reconstrucción. Lo ideal, repito, es mandar esa cápsula a patología. Y te cuento, por ejemplo, en mi caso fue una cirugía de casi 5 horas porque la última vez que yo me había cambiado el implante no me retiraron esa cápsula. Yo tenía doble cápsula cuando me abrieron. Lo que quiere decir para algunos doctores que dicen que la cápsula se reabsorbe, que no es cierto. La cápsula no se reabsorbe. Es muy importante hacer una cirugía bien hecha y es una cirugía que requiere una gran habilidad, por lo tanto es muy costosa. Ahora que tú cuentas todo eso, lo que uno se pregunta es, cuando una mujer a los 18, a los 20 o a los 40, la edad que tenga, toma la decisión, ¿a ti te dijeron, por ejemplo, todos los riesgos que podías correr al ponerte implantes? No, pero además,
digamos que uno llega y uno lo que hace es llenar esta hoja de la historia clínica, que hoy en día para mí también deberían cambiar los protocolos al momento de hacer este tipo de preguntas, porque es muy importante, por ejemplo, saber si una mujer tiene antecedentes o alguna predisposición a alguna enfermedad autoinmune, porque no sería una mujer para mí que debería ponerse una prótesis dentro. En ese momento yo lo que hice fue llenar un historial. Nadie me preguntó por qué me iba a operar, cosa que te cuento porque me causa mucha curiosidad que hoy en día muchos médicos, las mujeres se van a explantar y les dicen ¿por qué? Pues porque sí, porque quieren, porque es su decisión. Estén o no enfermas, es su cuerpo, es su decisión. A mí en ese momento tampoco nadie me preguntó, oye, ¿por qué quieres ponerte prótesis? ¿Por qué quieres verte como? Tampoco, nadie me lo preguntó. Entonces, ni tampoco me dijeron todos esos riesgos. Obviamente también tengo que hacer una salvedad, Claudia, y es, tampoco se conocían muchos. Si bien había muchos indicios de cosas que tanto estas grandes entidades como la FDA y los fabricantes debían haber hecho no hace 10 ni 20 años, hace mucho tiempo, que era llevar a cabo estudios que ya se han pedido desde hace muchos años, estudios a largo plazo en las mujeres con prótesis, pues digamos que en ese momento tampoco había un gran indicio de que esto pudiera pasar. Entonces, yo siento que de aquí estamos aprendiendo todos. Es una enfermedad, como te dije, muy nueva y los médicos están aprendiendo. Y como lo dijo Alan González, que fue la persona que me operó, que me explantó a mí, en muchas ocasiones con esta enfermedad en particular hay muchas mujeres que incluso llegamos a tener más conocimiento que los mismos médicos. Entonces, también es chévere como que bajaran la cabeza y en algún punto nos escucharan y empezaran a usarnos como material de estudio. En ese sentido, ¿qué sería lo primero que tú expondrías ante un auditorio de médicos? Mira, creo que lo primero que se tiene que hacer en cualquier parte del mundo es que sea obligatorio poner en la parte de consentimiento que el síndrome de Asia es un posible riesgo. No solamente eso, no debería quedarse en papel. La cita con el médico debe ser una cita más de cirujano plástico a paciente, debería ser una cita más de psicólogo a paciente. Escuchar por qué esa mujer se quiere operar o por qué esa persona en general se quiere operar. Como te digo, Asia tiene que ver con muchas otras cosas, e indagar a ver si en realidad esto le va a ayudar, porque detrás de las cirugías plásticas a veces hay un gran vacío emocional que no se llenan con una cirugía. Entonces, lo primero es los consentimientos, lo segundo es los seguimientos, tanto a pacientes que están sufriendo Asia como a las pacientes que están implantando y que pues no hay un seguimiento. O sea, debería haber un gran folio de qué está pasando con esas pacientes y, por supuesto, las que hemos presentado hacia los médicos que nos están explantando. Debería haber un formato ya en el que se llevara un seguimiento para hacer estudios, para empezar ya a hacer estudios y hacer reportes a los fabricantes, porque según lo tengo entendido, hay alguna página acá en Estados Unidos donde tú puedes reportar casos de este tipo de casos. Pero vamos a hablar de la FDA. La FDA tiene que reportar los fabricantes, a los fabricantes les tienen que reportar los médicos. No puedo ir yo sola a decir, señores FDA, mire que pues casi me muero con esto. No, tiene que ser esa la cadena. Y desafortunadamente muchos médicos ni reportan a los fabricantes y por supuesto los fabricantes no reportan a la FDA porque hay un gran interés. Es la segunda cirugía, tengo entendido, que más se hace en el mundo. Entonces estamos hablando de mucho dinero y pues por supuesto no se llega hasta allá y debería haber un reporte. Por supuesto estudios, se tienen que llevar a cabo estudios. Yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor Yehuda Schonfeld, que fue quien descubrió el síndrome de Asia, y él, tengo entendido que va a sacar un estudio sobre qué hace la silicona dentro del cuerpo, pero yo creo que estos estudios a largo plazo de los implantes deberían pues empezarse a hacer ya y no sé si empezar a trabajar en materiales que sí sean biocompatibles y biotolerables por el cuerpo y que no hagan el daño que hacen. Todos deberíamos tener conocimiento de los ingredientes que se están usando ahí. No sé, es una cantidad de cosas, de responsabilidades que tienen que empezar a pasar ya antes de que empiecen a pasar cosas más graves, que no sé qué más grave puede pasar si ya hay personas que desafortunadamente han perdido la vida. Nosotros en el grupo de Facebook, hay dos grupos muy grandes en Facebook,
uno en inglés, uno en español. El de inglés ya tiene más de 100,000 mujeres y en el de inglés en diciembre se suicidó una niña a causa de estar desesperada, de no saber qué más hacer. Uh-huh. Tengo entendido que la explantaron y le dejaron la cápsula adentro y los síntomas no solamente siguieron, sino que empeoraron considerablemente y pues es un caso demasiado triste. Por eso tienen que dejar de ver números y empezar a vernos como personas y que se den cuenta que esto sí puede ser algo mortal. ¿Cuánto tiempo tuviste tú los implantes y eso por la experiencia y lo que has escuchado también y la investigación que has estado haciendo, en qué incide el tiempo? Duré con los implantes más que sin ellos, o sea, como 21 años aproximadamente, uh-huh, entre los dos cambios. El tiempo, pues mira, como te digo, es una enfermedad muy nueva y algunos médicos dicen que obviamente que una persona que tiene más con los implantes, más tiempo con los implantes, es una persona que está mucho más expuesta al síndrome de Asia. Por supuesto, te repito, se supone que los implantes se deben cambiar cada 10 años. Hay mujeres con las que yo hablo y tienen 15, 20, 25 años con los implantes, entonces dicen que incide mucho. Te voy a hablar de mi experiencia. Yo he hablado de hecho en este caso estamos dándole apoyo a una niña que se explantó y que tiene un síndrome de Asia súper marcado y solo se explantó el año pasado. Su cuerpo le hizo rechazo al mes, le dio una contractura capsular, le sacan esto, vuelven y la operan, le ponen otros implantes y esto fue el desastre porque se le desataron una cantidad de síntomas muy fuertes y el que más ha marcado su vida ha sido la depresión. Ella era una niña muy alegre y ha perdido totalmente, así te lo pongo, las ganas de vivir. Entonces nos tocó correr, buscarle psicólogo, buscar médico, bueno, hacerle todo una intervención porque mira, Claudia, si nosotros no llegamos a tiempo con esta niña, se habría quitado la vida. Yo no tengo ninguna duda. Y esta niña llevaba solo unos meses con los implantes. Entonces, depende tanto de tantos factores que yo no me atrevería a saltar al frente y decir, bueno, es que entre más tiempo lleves, yo no me atrevería. Eso depende tanto de cada cuerpo y cómo reacciona que en realidad no lo sabemos a este punto. De esas personas que diariamente te consultan, de esas mujeres, ¿cuál es la consulta más frecuente? Ay, desafortunadamente, Claudia, ¿cómo voy a quedar? La cicatriz. ¿Qué va a decir mi esposo? A mi esposo le preocupa mucho que vaya a quedar sin pecho. Y el tema de las parejas es un tema que, tanto el tema físico como el tema de las parejas, es uno de los temas más recurrentes. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque lo que debería primar, volvemos a lo mismo, es la salud. Es cómo te sientes, cómo te estás recuperando, qué hago. Pero desafortunadamente el tema por el que más me preocupan es la cicatriz. Es que cómo voy a quedar, es que no quiero quedar con esa piel colgando, es que mi pareja no me cree, ¿cómo hago para que me crea? No quiere que me las quite porque dice que cómo voy a quedar plana. Y el tema, todo lo que rodea el tema físico y el tema de la pareja a mí me llama muchísimo la atención porque, no sé, siempre me pregunto, bueno, ¿y si te hubieran dicho que tienes cáncer? O sea, ¿cómo se lo dices o cómo lo van a asumir? ¿O sería una cosa por la que te podrías divorciar? Porque, o sea, no, me llama muchísimo la atención que haya tanta preocupación al lado de una enfermedad, que es una enfermedad. O sea, no hay que ponerle tanto tabú a esto. Es una enfermedad que afecta a tu rutina totalmente. Entonces, como tal, requiere el apoyo de tu pareja. Requiere que le prestes atención porque uno no se queja porque sí. Y aparte del tema de cómo voy a quedar, pues ahí sí te lo voy a decir de una forma muy dura que se lo he dicho a muchas. Mi corazón, si estás pensando que estás preocupada porque tu pareja o que tu pareja más bien está preocupada por cómo vas a quedar físicamente, déjame decirte que no tienes 2 implantes, tienes 3, ¿vale?
tienes tres que te están haciendo daño, porque la mayor preocupación de tu pareja debería ser, ¿va a seguir con vida? O sea, ¿va a recuperar su salud? ¿Se va a sentir bien? No, ¿cómo vas a quedar? Entonces me llama muchísimo la atención, y al final pues una cicatriz no es más que una muestra de tu valentía, y yo creo que hay que asumirla. O sea, ¿qué prefieres? ¿Tener una cicatriz o estar en la cama todos los días porque eres una persona totalmente inútil, no sirves para nada? Así lo pongo. Entonces, pues a la práctica volvemos a lo mismo, tanto físicamente. O sea, si lo que quieres es este par de bolsas, pues entonces cuando se las retiren, se las llevan al marido para que las toquen de vez en cuando y ya. Problema solucionado. Entonces es de las cosas que más me preguntan, y obviamente eso depende mucho del cirujano plástico que te toque, cómo vas a quedar. Porque de todas maneras, así se desestime la salud, de todas formas también pues están todas las dudas, y entre esas esa que acabas de nombrar, precisamente para quienes nos estén escuchando que también se hayan hecho esa pregunta, ¿cómo va eso también en la reconstrucción? O simplemente en sacar los implantes, ¿qué pasa después? Bueno, después depende de la opción. Yo sí que he conocido, digamos, que son muchas más las mujeres que elegimos reconstruirnos que las que no. Pero también he hablado con mujeres que no, y tengo entendido por la experiencia de ellas que más o menos al año como que el cuerpo empieza a ajustarse. El cuerpo es maravilloso, el cuerpo es una máquina absolutamente brillante y sabe cuándo hay un espacio, cuándo debe llenarlo y todo esto, pero claro, todas reaccionamos de forma diferente. Entonces tengo entendido que sí, que poco a poco se va poniendo todo en su lugar. Obviamente, pues digamos que es un camino más rápido cuando te reconstruyen. Cuando te reconstruyen, pues los médicos tienen diferentes técnicas para hacerlo. Hay una cicatriz que queda como una especie de ancla, o le dicen T invertida. Alan, por ejemplo, tiene una técnica en la que es como una especie de J. Tengo entendido también que hay algunos médicos que logran sacar la cápsula por la aureola, y depende de la técnica. Te hablo de lo que me hicieron a mí. Lo que me hicieron a mí, obviamente, al quedar la piel que ha cedido tanto por el implante, pues queda piel sobrando. Entonces esa piel el médico la usa como una especie de relleno para poder darle proyección al pecho, y de vez en cuando ponen un poquito de grasa también como para ayudar con esa proyección. Tengo entendido, repito, yo no soy médico, que hay que tener mucho cuidado con las famosas transferencias de grasa, y que son cosas pues procedimientos que muchos médicos ya las aconsejan, pero como una segunda cirugía, no ahí mismo, no en el mismo procedimiento. Hay que dejar que el cuerpo vaya como sanando. Y ya luego, bueno, pues obviamente la cicatriz, cómo te cuidas. Al principio, pues no quedas perfecta, o sea, todo se va poniendo como en su lugar. Y en cuanto a sintomatología y la parte física, puedes durar en una recuperación que va más o menos aproximadamente como alrededor de un año para verte cómo vas a quedar. Y la parte de sintomatología, los médicos, el doctor Yehuda Schonfield, por ejemplo, me lo dijo a mí, que han sacado una media de un año también para que el cuerpo se limpie totalmente. En ese camino, ten en cuenta que hemos tenido el cuerpo expuesto a una alta toxicidad, entonces pues el cuerpo queda atacando, el sistema inmune no reconoce inmediatamente que te sacaron una prótesis, él sigue atacando porque es a lo que ha estado acostumbrado todo este tiempo, entonces va a seguir atacando. Entonces, si bien te han quitado la parte más importante, pues es normal que pase lo que me ha pasado a mí, que he tenido recaídas que cada vez serán menos frecuentes, y obviamente iré mejorando poco a poco, pero eso es normal. Ahora, es importante que una mujer antes de explantarse tenga muy claro si tiene una enfermedad autoinmune y que esa enfermedad esté controlada antes de la explantación. Eso también es importante. Entonces, y ya en ese proceso, como te digo, Claudia, hay que apoyarse mucho de la parte de nutrición. Los alimentos son la mayor medicina que podemos tener. Entonces, sí que hay que prestarle atención a esto para uno tener una mejor recuperación. Definitivamente la alimentación, como lo hablábamos en otro capítulo con el doctor Carlos Jaramillo, es la solución incluso a lo que estamos viviendo ahora todos, que es el coronavirus. ¿Cómo cambiaste tu
tu rutina o tuviste que cambiarla mucho? ¿Ya venías también con un plan de alimentación, con una dieta saludable? Mira, a raíz de todo esto, porque pues en algún momento escuché hablar sobre esta enfermedad a algunas personas y se notaba mucho que no se había investigado como mucho sobre el tema, porque decían que obviamente si tú tienes estilos de vida poco saludables, eso se va a reflejar, y que eso nos pasaba a muchas que pasamos por Asia. Es todo lo contrario. Nosotras, en ánimo de buscar una solución y buscar una respuesta, ha pasado todo lo contrario. Nos hemos vuelto súper buenas en la parte de nutrición y súper cuidadosas, buscando justamente qué hacer para mejorar nuestros estados de salud. Entonces no tiene una relación una cosa con la otra. Nosotros en casa desde el 2019, noviembre del 2019, nos volvimos vegetarianos. Y digo vegetarianos porque a veces, de vez en cuando, comemos queso, por ejemplo. Sí. Muy de vez en cuando, pero por ejemplo la leche sí que la cambiamos, solo consumimos leche de almendras o de coco. Tenemos muchos cuidados, pero ya la parte vegetariana sí no comemos proteína animal. La única que come proteína animal, la única que compramos proteína animal es para la niña, porque en su individualidad también la tengo que respetar. O sea, yo no le puedo imponer algo a ella. Yo prefiero que haya crecido un poquito y ya explicarle. Yo tengo la parte animalista muy, muy metida en este tema, y de verdad es que yo amo los animales. Entonces yo decía, no puedo tener una gata adoptada en casa y está poniendo un cadáver sobre mi mesa. O sea, es un irrespeto contra ella, de verdad. O sea, lo pensaba así. Entonces sí que en algún momento se lo quiero explicar a Ariadna y que ella tome la decisión. La apoyaremos en lo que sea, pero mi esposo y yo no consumimos proteína animal. Investigamos mucho antes. Yo empecé a asesorarme con un inmunonutricionista muy bueno que está trabajando con nosotros en Asia Recovery, y él nos fue ayudando mucho en ese cambio. Desde ahí nosotros no consumimos proteína animal. Luego empecé a incluir en mi alimentación cosas que yo normalmente no comía. Por ejemplo, las nueces, todos los nuts en general, pues yo no los como mucho y son muy buenos para la salud. Jugos verdes, rojos, amarillos. Este inmunonutricionista también, el doctor Mauricio Londoño, me empezó a ayudar a entender los procesos de ayuno guiados. Esto no es una cosa que uno pueda hacer deliberadamente. Y cosas que en realidad, más allá de un detox, que hoy en día se habla mucho del tema del detox, que sí impactaran mi vida, no solamente en ese momento, sino a futuro. Entonces fueron cambios que fuimos haciendo y que al día de hoy agradezco enormemente, porque sí que ha tenido que ver con mi recuperación. Y definitivamente, Claudia, creo que tuvieron que ver mucho con la parte de que me hayan podido retirar la medicina de la tiroides. Creo que mi cuerpo reaccionó muy bien con esto. Entonces hicimos muchos cambios. Lo único que no podía hacer era ejercicio, porque una persona que pasa por Asia, obviamente al subir la temperatura de su cuerpo, sí, pues hay mayor intercambio entre el implante. Hay como una mayor sudoración, vamos a decirlo así. Entonces por eso a veces incrementan los síntomas. Entonces yo paré de hacer ejercicio y retomé ejercicio ya cuando el doctor me dijo, Angie, ya puedes hacer ejercicio después de haberme explantado. Esto también ha tenido mucho que ver en mi recuperación. Y definitivamente la actitud. La actitud, eso es todo en la vida, antes y después. Lo que hablabas del humor también, de levantarse todos los días con ánimo. Sí, yo creo que es uno de los datos o de los tips como mejores que yo les puedo dar, porque sí fue una cosa que a mí me ayudó mucho para estar mentalmente preparada y para que no me dieran muchas cosas que yo siento que les da a otras niñas que desafortunadamente están pasando por Asia. Entonces sí que hay que crear hábitos mentales y hábitos espirituales para que te pegues de donde sea, para ayudar a que tú estés positiva y que estés fuerte, porque cuando estás negativa, cuando tienes miedo, eso también impacta en tu sistema inmune. Entonces son personas que no pueden estar expuestas a altos grados de estrés, por ejemplo, porque o se empeoran los síntomas o aparecen incluso nuevos. Conozco el caso de una persona, por ejemplo, que empezó a tener convulsiones después de un divorcio. Entonces, sí son muchas cosas con las que hay que tener cuidado, pero hace poco hablaba con un médico que me hablaba de algo que se llama procesos psicoinmunoendocrinólogos.
que son procesos en los que tiene que ver mucho pues tu cabeza, básicamente, o sea, en los que tú tienes que echarle ganas y ayudar a que tu cuerpo esté más fuerte. Entonces sí ha tenido mucho que ver en la parte de pre y post explantación. Pues Angie, esto ha sido un recorrido de tu experiencia que además tú misma lo dijiste, hay muchos médicos que ignoran muchos de los procesos y de los síntomas y de todo lo que pasa en una mujer con esta enfermedad. Y agradezco que hayas aceptado la invitación para dar luces para que las mujeres que nos estén escuchando y también los hombres que puedan acompañar a sus mujeres y no, en lugar de pedirles que se queden con sus pechos grandes, tomemos conciencia todos de lo que está pasando y de lo que podemos ayudar y solucionar. Así es, Claudia Lucía, muchas gracias, porque de verdad yo sé que ustedes no tienen cómo saber esto que te voy a decir, pero cada vez que ustedes abren una ventana para poder hablar de este tema, cada vez que alguien nos escucha, ustedes no saben cuántos mensajes me llegan a mí y de verdad son vidas que están salvando, familias que están salvando. Entonces yo lo agradezco infinitamente, de verdad, porque cada vez podemos darle más luz a Asia Recovery. En Instagram estamos como Asia Recovery Oficial. Recuerden que estamos teniendo charlas cada 15 días. Recuerden que viene la segunda parte del documental. Mi idea es escribir un libro que yo quiero que mi público objetivo sea los adolescentes para que empiecen a entender dónde nace todo, productos, los profesionales idóneos y todo con lo que podamos ayudarlos por medio de Asia Recovery. Y bueno, de nuevo, mil gracias, y a todas las que están pasando por este momento difícil, tranquilas que hay una luz al final del túnel y entre todos vamos a poder solucionar esto. Pues aquí te esperamos entonces para que nos cuentes todos los avances en tus proyectos, en el documental, y cada vez que tengas algo que decir está también esta ventana abierta. Angie, muchas gracias. Muchas gracias, muchas bendiciones. Un abrazo, y a ustedes los esperamos en otro capítulo de Megatendencias. Cuídense mucho, aliméntense bien, como dice Angie. Chao. Hasta este momento, Megatendencias. Lo esperamos en un próximo episodio con más tendencias que moldean los nuevos comportamientos de la sociedad. Megatendencias. Produce milpalabras.com.co. Presentó Semana Podcast.